Hola, mi nombre es Luz María Saucedo y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más importantes en materia de ciencias penales. Agradezco la compañía del auditorio del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de la violencia en México y para hablarnos de este tema nos acompaña un experto en temas de seguridad y también de la violencia, que es el maestro Martín Gabriel Barrón Cruz, quien es profesor investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Martín, bienvenido, muchas gracias por venir a Expediente INACIPE. Gracias, Luz María, gracias por la invitación. Martín, bueno, pues al hablar de violencia no podríamos partir de una fecha específica, pero podríamos decir que la violencia ha existido por siempre, ¿no? en nuestro país, pero quisiera que nos platicaras un poco de una definición de violencia y saber si esto se ha ido modificando con el tiempo. Bueno, definiciones formales de violencia pueden haber muchas. Lo que hay que hacer es definir los tipos de violencia, que es completamente distinto. La violencia en sí es cualquier acto que vulnera la integridad de una persona en diversas áreas de su ser. Ahora bien, la violencia, podemos hablar de violencia homicida. Ahí es cuando se priva a alguien, por ejemplo, de la vida. Podemos hablar de la violencia en los medios de comunicación, podemos hablar de la violencia simbólica, es decir, a través de patrones culturales que se van repitiendo a lo largo de la historia, y con ello tendríamos un poco la violencia de género, ¿no? Entonces, tenemos que definir a qué tipo de violencia nos vamos a referir específicamente cuando nosotros abordamos estos temas. ¿Por qué? Porque las definiciones por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, pues sí, nos dicen que es cualquier actividad que vulnera desde la parte psicológica, social, física, etcétera, a una persona. Entonces, es algo tan general que podríamos meter cualquier cosa en ella, en la misma definición. Lo más interesante es definirla y sobre de esa trabajar, ¿no? Ahora, poder poner una fecha, digamos, de cuándo se incrementa en nuestro país la violencia, pues es quizá complicado, pero nosotros podemos ver distintos ciclos de la violencia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la violencia asociada al tráfico de drogas, nosotros vamos a encontrar que es a partir de la década de 1970 cuando empieza la primera campaña antinarcotráfico, que es la Operación Cóndor, que empezó en el Triángulo Dorado, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Esto provocó desplazados, provocó violencia, provocó también represión por parte del Estado mexicano contra los grupos en aquel momento de la guerrilla que había o que existían en México. Posteriormente, digamos como que hay un descenso de este tipo de violencia, pero a partir, digámoslo así, de la década de los 90, esto vuelve a recrudecerse. Y también está asociado a las políticas, digamos, de mano dura, que ha implementado nuestro gobierno, los distintos gobiernos a partir de entonces, y obviamente esto tiene una repercusión a nivel social, a nivel de la propia generación de la violencia vinculada a las organizaciones delictivas. Si nosotros lo vemos, para ilustrarlo más gráficamente, podríamos decirlo, hasta antes del año 2000 había 7 grandes cárteles identificados hacia el narcotráfico, y después, a partir del 2006, de toda la lucha al narcotráfico que se emprendió, lo que vamos a encontrar es que a principios del 2013 se calculaba que había, para algunos, 89 distintos subgrupos vinculados a la delincuencia organizada. Es decir, pasamos de 7 a 89. Otros manejan más de 130 células. Entonces, esto nos habla de un crecimiento exponencial en las organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, y obviamente la respuesta que estos grupos generan es cada vez más violenta. Por eso nosotros tenemos que ver
que hay 4 tipos o 4 escenarios para analizar la violencia vinculada al narcotráfico. El primero de ellos es delincuentes contra delincuentes, es decir, el ajuste de cuentas por diversas circunstancias y razones que tienen que ver desde asuntos personales o desde asuntos del tráfico de drogas. Luego tenemos el segundo escenario, donde hay 3 subescenarios, y ahí es donde viene parte, digamos, de lo complicado del asunto. El primer escenario es que se pueden matar autoridades porque pueden tener algún tipo de colusión con las organizaciones de la delincuencia organizada. Entonces se pueden matar por este tipo de ajustes que también se dan dentro de las organizaciones. El segundo subescenario es que puede haber autoridades que están realizando realmente su trabajo, pero son privadas de la vida por precisamente hacer su trabajo. Es la famosa ley de los metales, aquella que se le atribuye a Pablo Escobar Gaviria, que es plata o plomo. Es decir, o aceptas mi dinero o aceptas las balas, porque no hay de otra, ¿no? Es decir, si tú te niegas a aceptar el dinero, vas a morir. Entonces, ese es el segundo subescenario. Y el tercer subescenario, que es polémico, ¿no?, es precisamente que en algunos casos puede haber que la autoridad prive de la vida de manera ilegal, ¿no?, a los delincuentes. Este es el escenario, digamos, más complicado. Y luego tenemos el tercer escenario, que es delincuentes contra la sociedad. ¿Y aquí qué sucede? Tenemos eventos donde las organizaciones delictivas agreden directamente a la sociedad, es decir, a miembros de la sociedad mexicana que no tienen nada que ver con los asuntos de drogas. Y al final de cuentas tenemos el cuarto escenario, que es la violencia social, es decir, violencia donde podemos clasificar la violencia de género, o lo que dirían algunos también el feminicidio y otros tipos de situaciones de violencia, la violencia cotidiana, la violencia familiar, que esa es muy distinta a los otros 3 escenarios que hablaba. En esta ocasión estaremos hablando de la que tiene que ver con la delincuencia organizada, narcotráfico y drogas. Bueno, pues ya nos planteas algunos de los escenarios que existen de la violencia en México en estos puntos. Ahora, en el México de hoy, ¿tenemos alguno de esos o están todos los escenarios dentro de nuestro país? Pues están todos. O sea, aquí el gran problema que tenemos es que estos escenarios, por ejemplo, delincuentes contra delincuentes, yo veo obviamente un exacerbado incluso uso de la violencia por parte de las organizaciones delictivas entre ellos mismos, primero, ¿no? Porque pues esto fue lo que empezamos a ver a partir del año 2001, que empezaron las decapitaciones, todas las mutilaciones y todo lo que el público que nos ve quizá lo ha vivido, digamos, en sus entidades del país, porque esto es lo que generó esta rivalidad del mercado o rivalidad por cuestiones de índole personal. Esto es lo que deriva en este tipo de circunstancias y de eventos. La otra es que también se pueden privar de la vida a funcionarios que estén vinculados a las organizaciones delictivas porque se trataba de obtener información, ¿mediante qué? Mediante la tortura, y a la vez decir o mandar un mensaje a los demás miembros, sean de las autoridades o sean de los grupos contrarios, adversarios en las actividades delictivas, para decirles qué era lo que les iba a pasar, ¿no? Entonces, este tipo de escenarios lo tenemos. En el tercer subescenario de la segunda categoría, pues para algunos entrarían todos los lamentables hechos de Tlatlaya y algunos otros que tenemos, que son los que se están investigando. Es decir, no estamos alejados pues de estos escenarios en la realidad de nuestro país. ¿Y cada escenario tendría que tener una estrategia o una política para implementar y para disminuir este tipo de violencia? Sí, claro. O sea, no es lo mismo que tú, por ejemplo, ataques la violencia social, la violencia, por ejemplo, de género, a que tú tengas que buscar una estrategia de cómo puedo eliminar o cómo hago para que las propias organizaciones entre sí no lleguen también a exacerbar este grado de violencia. Y la otra forma es que las propias estrategias de las autoridades, digamos en este caso federales, pues nos han llevado también a un enfrentamiento. Hasta hace algunos años nosotros podemos ver en la administración pasada, podíamos ver que había muchos narcobloqueos, que podía haber muchas actividades delincuenciales
contra las autoridades. Vemos ahora que hay menos narcobloqueos, vemos que hay menos enfrentamientos, digamos, donde se cierran las ciudades, y esto se debe a dos tipos distintos de estrategia. En una era andar en la ciudad haciendo operativos, y obviamente las organizaciones delictivas pues trabajaban en sus zonas, digámoslo así, y al chocar con las autoridades era muy frecuente los enfrentamientos. ¿Qué es lo que sucede si tú retiras esta inmensa mayoría de fuerzas federales, tanto de militares como policiales, las retiras? Obviamente lo que tienes que hacer es un trabajo de inteligencia para poder determinar cuáles son los flujos de movimiento de las organizaciones delictivas y asestar golpes donde tú tengas la certeza de la detención de estas personas que se dedican a la delincuencia organizada. Entonces las estrategias son distintas. Una era una estrategia de enfrentamiento y la otra es una estrategia de usar mayor inteligencia, mayor información, pero para tratar el mismo objetivo, la detención de las personas que están dedicándose a esta actividad. ¿Tú verías, aprobarías el uso o utilizar la violencia, porque de cierta manera es utilizar la violencia para detener la violencia? Porque esto pasa, podría ser como un círculo vicioso, ¿no? Se requiere de violencia para tranquilizar a algunos o para aprender a ciertos grupos delictivos. Aquí, digámoslo así, nosotros tenemos en las teorías que manejan violencia, por ejemplo, hay una teoría de Wolfgang Sopsky, ¿no?, que nos dice que para poder cumplir la ley es el pilar, digámoslo así, socialmente hablando, pero para ello vas a tener que usar la fuerza y la represión. Es decir, necesariamente para el cumplimiento de la ley tienes en un momento determinado que usar la fuerza y la represión. Esto te va a generar, por supuesto, mayor violencia, porque va a haber mayor respuesta por parte de las organizaciones delictivas. Y aquí es donde viene el cuestionamiento: ¿hasta qué nivel vamos a llegar de esta violencia? Porque nosotros lo podemos ver en nuestro país. Las organizaciones delictivas pues hoy están armadas con Barrett calibre 50, lanzagranadas y equipo cada vez más sofisticado para poderse enfrentar a las autoridades. Y por lo tanto las autoridades tienen que también tener un equipamiento cada vez más sofisticado para poder repeler las agresiones. Entonces el nivel de violencia que antes era de una naturaleza de enfrentamientos más cortos, ¿no?, entre las autoridades con las organizaciones delictivas, hoy te pueden durar horas. ¿Por qué? Por la capacidad de fuego de ambas fuerzas. Entonces, aquí es donde nosotros estamos viendo que el nivel de violencia entre autoridades con delincuentes se incrementó. ¿Por qué? Por el uso precisamente del armamento que tienen unos y que tienen otros. Entonces, y en medio pueden quedar los ciudadanos. Este es el gran problema. Y tú puedes decir que estás cumpliendo o estás intentando cumplir con la ley. ¿Cuál es el gran reto que se tiene actualmente? El gran reto es, para mí, que las autoridades deben de aprender cómo nuevamente generar confianza con los ciudadanos y a la inversa. Los ciudadanos volver a tener confianza en sus autoridades, porque si no, no va a haber un respeto a esa ley, a esa norma. Y lo que tenemos en este momento es una escalada, ¿no?, que ha llegado a niveles poco, que muchos pensaban que no íbamos a llegar, y que nos deja muy poco para margen de trabajo en las labores de prevención, porque ya el nivel de violencia es muy elevado en el país. Martín, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con este tema tan interesante. Gracias. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Pongo a sus órdenes las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas. Ahí podrán darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. También los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es
@expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de este programa. El día de hoy estamos hablando de la violencia en México. Martín, quisiera que nos platicaras, ya estábamos hablando de, cuáles son los tipos de violencia que tenemos en México, pero no hemos hablado de cuáles son sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias tanto como para la sociedad, para el Estado y pues en general para el país? Bueno, las consecuencias van desde la propia pérdida de vidas humanas, ¿no? Que esto incluso hay algunos estudios en el país, por ejemplo, de algunos colegas investigadores del Colegio de la Frontera Norte, donde dicen que hay un estimado, si una persona fallece a los 20 años de edad, por ejemplo, hay que sacar que le restaban 55 años de vida. El promedio de vida en México son 75. Por lo tanto, esto es una pérdida que se puede cuantificar en el número de personas que pierdan la vida, ¿no? Y hay estudios de esta naturaleza. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer estudios que nos demuestren cuál es la consecuencia de toda esta violencia. Aquí tenemos un terrible problema porque es qué número de personas han perdido la vida, por ejemplo, de esta lucha al narcotráfico, porque las cifras van desde para algunos investigadores muy conservadores, que son 30,000 personas fallecidas en 6 años, otros te hablan de 60,000, otros te hablan de 90,000, o algunos te hablan más de 120,000 personas privadas de la vida. Entonces, este es un terrible problema para un país, hablar de que en 6 años, por ejemplo, en la lucha emprendida contra la delincuencia organizada en la administración pasada, fue el número de personas desde los 30 hasta los 120,000 que perdieron la vida, lo cual es inconcebible en un país de cualquier índole o naturaleza, ¿no? Porque esto sí nos pondría en un escenario donde la violencia sea recrudecida. Esta es la muestra fehaciente de este tipo de violencia que tenemos. Estas estadísticas son la medición de la violencia. ¿Cómo se puede medir? También aquí podemos hablar de percepción, ¿no? También de cómo interactúan los medios de comunicación en esta lucha contra la violencia. Aquí mira, por ejemplo, si nosotros revisamos las últimas encuestas nacionales de victimización y percepción de la inseguridad, lo que vamos a encontrar es que la ciudadanía que ha sido encuestada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, pues nos van a decir que uno de los grandes temas, si no es que el más, va a ser la inseguridad. Entonces, o si no, dentro de los primeros 5, ¿no? Porque también está el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, en fin. Hay otros temas que también a veces la ciudadanía siente como de mayor preocupación hacia lo que le toca vivir cotidianamente. Y entonces, esta es una forma de medir la inseguridad, la percepción, ¿no?, de la inseguridad y a la vez la percepción de la violencia que existe en el país. En este rubro, por ejemplo, desde el año 2010, los medios de comunicación firmaron un acuerdo para que no se difundiera cierto tipo de información vinculada fundamentalmente a las organizaciones delictivas del narcotráfico. Hay un acuerdo. Para algunos esto significó una especie de autocensura por parte de los medios de comunicación. No, la verdad es que tú tienes que saber también qué transmites a la población en términos generales. Porque se puede transmitir la información, pero por ejemplo ya hay muchas imágenes, claro, y muchas imágenes muy violentas que aparecen en los noticieros. Así es. Eso fue un poco lo que se reguló con ese acuerdo a nivel nacional. Entonces, lo que no podemos permitir, digámoslo así, es que los niños, por ejemplo, que son vulnerables también a las imágenes, pues se sigan percibiendo esto. ¿Por qué razón? Porque de por sí ya la violencia ha llegado a extremos bastante incontrolables en algunas regiones del país. Digamos que en Sinaloa, por ejemplo, los niños de 9 años, en unas encuestas que ha hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues nos demostraban que los niños de 9 años o querían ser narcos o querían ser sicarios. Esto es un impacto brutal en la gente de 9 años de edad, pero imagínate con niños de menor edad, o sea, el impacto. La otra forma de mostrar cuál es el impacto de la violencia
ha sido que en varias entidades del país, sobre todo en entidades del norte de nuestro país, hoy se enseña a los niños en las escuelas a tirarse debajo de las mesas o de los escritorios o de las sillas en el salón de clase cuando hay una balacera cerca de la escuela, o enfrente de la escuela, atrás de la escuela, no importa. Cuando hay una balacera, ¿qué tienes que hacer? Es decir, que estamos también entonces generando un clima de aparentemente prevención sobre los menores, pero esto también nos habla de una violencia que ellos están captando porque esto no es normal. O sea, el que tú escuches, presencies que hay una balacera cerca de la escuela, pues también te genera un problema de percepción de la violencia. ¿Y cuáles serían las afectaciones? Porque en tu pregunta también habría que responder cuáles son las percepciones a nivel de orden psicológico sobre los niños que están viviendo este tipo de violencia y cuáles van a ser, si es que hay consecuencias de esta violencia a futuro. Este es digamos, otro escenario. Y el otro escenario también que tendríamos que ver de la violencia, de los resultados, es, por ejemplo, cuántos niños huérfanos hay producto de esta violencia en nuestro país. Es decir, que perdieron al padre o que perdieron a la madre o a ambos progenitores en la lucha al narcotráfico. Anécdotas sobran por el país, ¿no? Donde algún menor, por ejemplo, hay una anécdota donde un menor de 6 años es el único sobreviviente porque matan a su papá, a su mamá y a los hermanos en la camioneta y no tenía nada que ver con el narcotráfico. Entonces, el único que sobrevive es el menor. ¿Cuáles serán las consecuencias, aparte de sociales, psicológicas, sobre ese menor? Esta transformación de la violencia en el país también involucra, como ya nos estás mencionando, bueno, a los niños, pero ahí estamos hablando de personas que no generan violencia, son inocentes, son víctimas de la violencia, pero también cada vez se ha incrementado o ha cambiado las características de las personas que generan violencia. Quisiera que nos hablaras de cómo se ha modificado. Me refiero a la intervención de mujeres, de niños en la generación de violencia y también que ya no está en las afueras, sino está dentro de la ciudad. Ya lo ves mucho más cerca. Bueno, aquí, ¿qué es lo que ha cambiado? Precisamente las organizaciones delictivas hoy en día recurren con mayor frecuencia a la gente joven. Nosotros podemos encontrar casos donde tenemos menores de 9, 10 años que ya están desde transportando o vendiendo droga o bien realizando alguna labor de sicariato. Entonces, aquí estamos ya ante un problema de este tipo de violencia, de esta generación de la violencia. ¿Y por qué los toma la delincuencia organizada? Voy a utilizar una expresión que va a sonar muy dura, pero desafortunadamente son considerados como material de desecho. Es decir, son menores que en una larga fila hay otros que están formados y que están esperando un lugar, una oportunidad para incorporarse a esta actividad delictiva, ¿no? Entonces, este es uno de los terribles problemas que tenemos actualmente en el país. Y las edades, nosotros lo podemos ver, de gente que está realizando actividades de sicariato, cada vez es menor. Digamos, si nosotros viéramos las edades de las personas que están privadas de su libertad, es decir, en prisión, la media, digamos, el promedio superior de edad de los delincuentes es de 30 años, obviamente hasta los 19 años, y se están ocupando una gran mano de obra que son los adolescentes y menores hacia la delincuencia organizada, ya sea desde cuidar campos, ya sea desde venta de drogas o lo más grave es todas estas actividades de sicariato y de privación de vida de otras personas, ¿no? Entonces, esto es en términos generales. Ahora bien, tradicionalmente el papel que venían ocupando las mujeres en las organizaciones delictivas, pues era fundamentalmente de acompañamiento, es decir, ser la novia, la esposa, alguna relación sentimental con las organizaciones delictivas o con miembros de las organizaciones delictivas. Y hoy tenemos una característica en varios estados del país, que es el movimiento buchón, ¿no? Que es decir, mujeres que estéticamente se operan
¿no? Pero que obviamente tienen una relación sentimental con algún miembro de las organizaciones delictivas, pero también se dedican a matar, también se dedican a vender droga, ya no solamente como tradicionalmente se decía en el papel de burreros, es decir, de transportar, de llevar droga, sino que ahora también tenemos organizaciones que se dedican al sicariato y son lideradas por mujeres, ¿no? Ha habido varios casos en el norte del país donde se han detectado a varias mujeres que son las líderes de estas células de sicariato, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo que el papel de la mujer cada vez es más activo dentro de las propias organizaciones de la delincuencia. ¿Y qué es lo que hace que sea también pues, más atractivo para niños y mujeres? ¿Es atractivo por lo económico o simplemente también tienen miedo? Es que pueden ser de ambas razones, ¿no? Una de las principales razones fundamentalmente es lo económico. Para un chico de 15 años, de 13 años, a lo mejor que tú le ofrezcas 10,000 pesos o 5,000 pesos puede significar un dinero que sus padres no se lo pueden proporcionar. Entonces, si él ve que constantemente le están dando dinero por las actividades que él realiza, pues él empieza a gastarlo y a ocuparlo en sus necesidades. Y él se siente con, digamos, con un cierto poder, con un cierto estatus, porque está ganando un dinero que su familia jamás le va a poder proporcionar. Eso por un lado. Y por otro también tenemos la cooptación de los menores, obviamente a través de la fuerza, a través de la intimidación. Esto también se da. Un ejemplo muy claro es que en la ciudad de Reynosa, por ejemplo, hace un par de años, hicimos un estudio sobre pandillas y gran parte de los pandilleros pues ya pertenecían ya fuese a uno de los cárteles, el cártel del Golfo o al cártel de los Zetas. Obviamente, ¿por qué se tuvieron que incorporar? Porque los miembros de las organizaciones delictivas los tomaron como una fuerza activa para realizar todas sus acciones en el estado de Tamaulipas, ¿no? Entonces, sí hay, por un lado, la parte económica, por otra parte, la intimidación y la incorporación a las organizaciones. Pero lo más preocupante podría ser que tú lo veas como algo normal, porque no lo ves, no lo has visto o no has visto otras cosas fuera de tu entorno. Por eso, por ejemplo, en estados como Sinaloa, que es históricamente hablando desde el siglo XIX un productor eminentemente de drogas, la gente lo ve como algo cotidiano, como algo común, que algún miembro de la familia pertenezca a alguna organización delictiva. Es decir, ya también hay aspectos de orden cultural que están inmersos en toda la incorporación a los grupos delictivos y obviamente a esta generación de violencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando ya llegamos a asumir esta parte cultural, porque entonces la violencia se vuelve parte de este entorno social, pero fundamentalmente como esta parte cultural va a ser mucho más difícil poderla erradicar. Esta violencia de naturaleza cultural es lo más preocupante porque lo estamos asimilando como algo normal, entre comillas. Yo siempre digo que estos aspectos no deben de ser normales porque no creo que una persona que mutila, que decapita o simplemente que priva de la vida a otra persona y lo siga repitiendo en un patrón, lo vea como algo normal, aunque muchos de los delincuentes digan que es su trabajo. Ahí tenemos un problema porque él tiene lo que nosotros llamamos desde la criminología en la asociación diferencial, es decir, él aprendió. Entonces, ese aprendizaje, ¿cómo lo desestructuramos? ¿No? Y ese es el problema para poder erradicar este tipo de violencia. Que aquí también entraría un poco la educación, ¿no? Que ahí es donde entra la parte de la educación, pero no solamente la educación, también la familia, también la religión, o sea, intervienen todos los aspectos sociales para poder contener todos estos elementos del crecimiento de la violencia. Simplemente, un poco cuando tú empezabas el programa, decías que la violencia no se va a acabar y que es históricamente algo que tenemos. Es cierto, lo que nosotros debemos de tener como autoridades es mantener en niveles tolerables la violencia. ¿Y esto qué significa? Esto significa que las instituciones deben de funcionar,
debe de haber credibilidad en las instituciones para que tú como Estado no te veas rebasado por esa delincuencia. Este es el gran problema que tenemos actualmente en nuestro país, que aparentemente nuestras autoridades han sido rebasadas, que nuestras instituciones están rebasadas por los otros temas que están conexos, como la corrupción y la impunidad. Bueno, pues hemos hablado ya de causas de la violencia, consecuencias, pero ¿existe algún tipo de medición de costos? O sea, ya hablando de cosas, de cuestiones económicas. Sí, o sea, hay estudios donde se habla de cuánto nos cuesta la violencia a los mexicanos. Por ejemplo, se llega a hablar, se llega a decir que a una persona, cualquiera de nosotros, ya seas tú, ya sea yo, o sean miembros de nuestro público, nos pueden costar alrededor de 164,000 pesos anuales. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros invertimos en medidas de seguridad, por ejemplo, desde el vehículo, desde ponerle algún cortacorrientes, pagar el seguro, sí, ¿no?, etcétera. Todo esto te está costando, cosa que no debería de ser así. Si tú además, a lo mejor en tu celular, para que no te lo roben, también pagas un seguro, porque también hay seguro para los celulares, entonces eso te está costando, y te está costando a ti, no le está costando a la autoridad. Entonces, esto tiene una implicación al costo, a lo que yo tengo que pagar para brindarme mi seguridad. Y por otro lado está el costo que cuesta en la inversión de capital por parte de las autoridades, de cualquier índole o naturaleza, ya sean municipales, estatales o federales. Y también cuánto le cuesta a la empresa privada. Es decir, yo estoy partiendo, primero, yo como individuo, yo como sujeto, después como gobierno, cuánto puedes invertir, y después como empresario, cuánto te cuesta, porque obviamente también tiene una implicación en todos los costos de la vida social de nosotros. Martín, ya nos platicabas de cómo va en incremento la violencia, porque pues también las células delictivas, la delincuencia organizada utiliza armas de mayor calibre, pero bueno, ¿nos podrías dar algunas estrategias o algunos puntos que ayudarían a disminuir la violencia en México? Bueno, mira, hay desde el año 2012 hay una ley que sacó el gobierno federal. Curiosamente, producto de toda la violencia que se desató el sexenio pasado, curiosamente hubo una ley que se llama la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Esa ley, si bien tiene toda una serie de estrategias y nos define los 4 tipos de prevención, que es la prevención social, situacional, comunitaria y psicosocial, curiosamente, si yo veo la primera esfera de la prevención, que es la prevención social, yo les digo que nosotros, como ciudadanos, debemos de cubrir 5 aspectos de nuestra vida que son fundamentales, y que eso obviamente corresponde a políticas no criminales, no represivas, corresponde a políticas de otro orden y naturaleza. Por ejemplo, primero, trabajo, la generación de empleo en nuestro país. Este es uno de los grandes temas. Y obviamente en este tema, no solamente de la generación del trabajo, implica salarios. O sea, porque el trabajo, tú puedes generar trabajo, pero ¿de qué naturaleza? ¿De qué categoría? Y tiene que ver con el nivel salarial. Segundo, educación. Y ahí viene el problema, ¿qué tipo de educación es la que realmente nosotros estamos hablando? Y aquí puede ser desde la formal y la informal. La formal es la que nos dan en las aulas, la informal es desde nuestra familia, la religión, etcétera, ¿no? Luego tenemos la salud pública, la salud física y la salud mental. ¿Cómo están nuestros servicios de salud actualmente? ¿Sí? Entonces, aquí estoy hablando de una política de trabajo, de una política educativa y de una política de salud. Y luego viene una política de vivienda, ¿no? Es decir, para que tú puedas cubrir tus necesidades básicas como individuo, deberías de tener estos 4 satisfactores cubiertos. Y la última sería, propiamente sonará una canción, pero no la es a qué dedicas el tiempo libre. Es decir, tú debes de tener un espacio para la diversión, para la cultura,
y para el esparcimiento, ¿no? Entonces son 5 factores que son los factores estructurales que cualquier autoridad, cualquier Estado debe de cubrir. Es decir, si nosotros tenemos cubiertos estos 5 satisfactores, ¿por qué me voy a dedicar a la delincuencia? Si tengo un empleo bien remunerado, si tengo educación, si tengo un sistema de salud eficiente, si tengo vivienda y si tengo que mi trabajo y todo lo demás me permite el esparcimiento, me permite cultura, entonces ¿para qué me voy a dedicar a la delincuencia? Esta es, por un lado, la prevención social. Por otro, la prevención situacional es la mejora de todos los espacios públicos en la ciudad, ¿no? Eso se ha hecho, ha habido enormes inversiones, tanto a nivel municipal como estatal o federal, al remozamiento de muchas áreas en diversas ciudades del país a través de muchos fondos que existen a nivel de los estados del país, y entonces sí ha habido, digamos, ciertos resultados. Luego Martín, tenemos que hacer una pausa, pero continuamos con el tema. No te Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Nuevamente los invito a que den sus comentarios y sugerencias en las redes sociales del canal judicial que estarán apareciendo en sus pantallas, y también los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. El día de hoy estamos hablando de la violencia en México y nos acompaña el maestro Martín Barrón. Martín, estábamos ya hablando de cuáles son las estrategias para disminuir la violencia. Me pareció muy interesante que hablabas de 5 puntos que no tienen nada que ver con la seguridad pública, ¿no? Que eran trabajo, vivienda, estudios, salud y qué hacer con el tiempo libre, ¿no? Así es. Y nos estabas complementando la idea con prevención comunitaria. Platícanos de en qué consiste este punto. Bueno, la prevención comunitaria implica que la sociedad también se inserta en las estrategias de brindar su propia seguridad. Obviamente aquí hay estrategias de policía comunitaria, de policía de proximidad y otras estrategias donde la ciudadanía también busca su autodefensa, es decir, este es el reconocimiento de alguna u otra manera cuando las autoridades no han dado el resultado de la seguridad de la población, la propia población coadyuva, ¿no? Se involucra en brindar su propia seguridad. Uno de los enormes riesgos desde la teoría nos dice que si tú no tienes un control adecuado de la prevención comunitaria, la ciudadanía puede llegar a hacer uso de la violencia por su propia mano, ¿no? Y eso lo estamos viendo también en nuestro país a últimas fechas, ¿no? Esta sería el tercer tipo de prevención que tenemos ahí insertada en la ley. Y la cuarta prevención es la prevención psicosocial, es decir, hacer evaluaciones de distinta índole o naturaleza en los individuos que están más proclives o más cerca de esta violencia, ¿no? Que son fundamentalmente lo que se llama los grupos de riesgo. Pero para ello tenemos que hacer una enorme evaluación de cuáles son los factores de riesgo que están alrededor de una persona. En estos factores de riesgo puede ser desde la propia familia, la propia escuela, el propio entorno que puede ser negativo para una persona, y obviamente hacer evaluaciones también que incluyan a los medios de comunicación, la parte política, etcétera. Es mucho más complejo porque esto implica lo siguiente, que yo como individuo, ¿qué papel juego? Yo soy el centro, digámoslo así, en el grupo social, y yo cómo interactúo con todos los factores que están a mi alrededor. Por eso es todavía un poquito más complicado, porque todo eso cómo influye en la generación de violencia, ¿no? Estos son, digámoslo así, 4 tipos de prevención que están desde la parte legal establecidos y que se han intentado impulsar en los últimos años. Martín, pues yo aprovechando que nos acompañas, quisiera que habláramos de 3 de tus más recientes publicaciones.
si te parece, podemos hablar un poco acerca de cada una. Que también dentro de estas publicaciones está inmerso el tema de la violencia de una forma o de otra. Podríamos hablar de me gustaría que nos hablaras de Gobernar con el Miedo, que este libro es parte de una colección de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales. ¿De qué nos hablas? ¿Por qué escribes este libro? Bueno, ese libro es, digámoslo así, la segunda etapa de un proyecto que yo empecé hace años, que es un proyecto de investigación que precisamente tiene que ver con la violencia. La primera parte surgió con un libro que se llama Violencia y Seguridad en el umbral del siglo XXI, donde en el 2011 yo hablaba un poco de estos escenarios de violencia a los cuales me he referido. Y en esta obra, en esta segunda parte, analizo cuáles fueron los discursos políticos que nos llevaron a un ambiente de la generación de la violencia por parte, digamos, de la administración pasada, como una respuesta a toda la violencia que se estaba viviendo de las organizaciones delictivas, cómo se da la respuesta por parte de las autoridades mexicanas y cómo esta misma violencia que ejerce la autoridad se genera más violencia y se genera lo que yo llamo gobernar con el miedo. Es decir, si tú también aprendes a generar miedo en una población, la población lo que va a hacer es pedirte mayor seguridad aún y a costa de limitar tus derechos fundamentales. Entonces, por eso se llama gobernar con el miedo. Esta es una idea no mía, esta es una idea de un criminólogo estadounidense llamado Jonathan Simon, que él habla de gobernar a través del delito. En la obra, por ejemplo, de Simon, el último capítulo, él habla de Escuela Segura, que es exactamente el mismo programa que nosotros tuvimos en el país implementado desde hace algunos años, ¿no? Y esta generación de estos tipos de programas por parte de la autoridad también lo que generan es miedo en la población y como respuesta también que la población pueda armarse y pueda tomar represalias en contra de los delincuentes por su propia mano, que ahí es donde viene la prevención comunitaria, ¿no? Como una contrarrespuesta a esto. Este es un poco el sentido de esta segunda parte, digamos. En la primera parte, que es el de violencia y seguridad, yo analizaba los escenarios, los grupos, organizaciones delictivas, tráfico de drogas, tráfico de armas, pero en este me centro exclusivamente a la parte política para ver los discursos del presidente de aquel entonces, de Felipe Calderón. Bueno, pues por lo que podemos ver te has mantenido pues actualizado en todos los temas. También aquí tenemos esta publicación que es Alternativa a la Seguridad, Gendarmería o Guardia Nacional. Esta publicación pues también reciente habla de si se debe crear y por qué y cómo se está creando en este caso la gendarmería en nuestro país. Pero cuéntanos tú, ¿por qué escribes este libro? ¿Por qué lo escribo? Bueno, desde hace más o menos 20 años yo he venido trabajando el tema de la Guardia Nacional. Esto es algo muy interesante. La Guardia Nacional existe en la Constitución General del país y existen 17 constituciones estatales. Ahí incluso actualizo los datos de las constituciones al 2012 aproximadamente, 2013 en algunos casos, y en varias de ellas hablan de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención la decisión política de intentar generar la gendarmería cuando es una decisión eminentemente política la generación de la gendarmería, y yo no encuentro desde mi particular punto de vista, sin ser abogado, sin ser jurista, no encuentro un sustento jurídico para la creación de la gendarmería, cuando la Guardia Nacional sí tiene un sustento jurídico establecido en la Constitución General de la República y las 17 constituciones estatales. Pero este libro, digamos, tiene una doble ventaja, más allá del análisis que yo pudiera hacer en torno a si es factible, conveniente o inconveniente, cuáles son las problemáticas de la Gendarmería o de la Guardia Nacional. La primera parte es todo mi análisis, ¿no? Podrán estar de acuerdo los lectores con el mismo o no. Sin embargo, la segunda parte vienen los documentos donde viene la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, viene el reglamento de la Guardia Nacional, viene el reglamento de la Guardia Nacional de Nuevo León, ¿no? Pero esto es del siglo XIX.
de 1846, 1848, son los documentos. Y aparte, viene un catálogo documental de más de 620 fichas catalográficas. ¿Esto qué significa? Que si tú quieres adentrarte en el tema de la Guardia Nacional o de las milicias en nuestro país, te estoy dando dónde puedes ir a consultar por tu propia cuenta lo que yo estoy diciendo y tú puedes sacar tus propias conclusiones. Y a final de cuentas, en la última parte, viene también la creación de la Gendarmería o de la Legión de Gendarmería por parte de Maximiliano de Habsburgo. Es decir, la idea de Gendarmería ya ha estado presente en nuestro país desde hace más de 100 años, más de 150 años, entonces no es algo, digamos, el término Gendarmería no es algo novedoso, sino que es algo que proviene ya también, hay datos históricos en nuestro país, ¿no? Entonces, el libro se puede leer en dos sentidos. Puedes estar o no de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, y segundo, puedes buscar tu propia investigación. Das las herramientas necesarias. Le estoy dando las herramientas necesarias para que el que quiera buscar lo pueda hacer, ¿no? Creo que también tienes algo de comparaciones con otros guardias de otros países. Sí, son los que se llaman las fuerzas intermedias, ¿no? Es decir, viene un poco la Gendarmería francesa, la Guardia Civil española, los carabineros chilenos, etcétera, ¿no? Porque son fuerzas intermedias que así se les conoce en el ámbito militar, ¿no? Sí. Bueno, por último, quisiera que nos hablaras de esta publicación, que es Complejo Penitenciario Islas Marías, experiencia de reclusión. ¿En qué consiste este libro? Bueno, esto forma parte de un proyecto que iniciamos hace un par de años con la Universidad Autónoma de Sinaloa, un proyecto que financia el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de los distintos mecanismos de subvención a los proyectos de investigación. Tenemos un proyecto que era un proyecto sobre las Islas Marías y un comparativo con la isla de Coiba en Panamá. Entonces, derivado de las múltiples herramientas de búsqueda de información, yo tuve la suerte de conocer a una persona que estuvo en las Islas Marías ya como complejo penitenciario, que es un cambio en la administración también pasada a partir del año 2010. En 2010 cambia de ser colonia penal, cambia a complejo penitenciario de máxima seguridad. Y esta persona estuvo recluida del año 2012 al 2014. Dentro de las técnicas de investigación, pues yo quería hacer una entrevista a profundidad con él, con esta persona, pero resulta que me dijo que no. Entonces, buscando otras alternativas, yo le pedí que si él escribía un poco sus memorias, sus vivencias, ¿no? A lo largo de 3 años. Me mandó un poco lo que él consideraba como más relevante de esa experiencia. Yo lo que hice fue, digamos, corregir algunas cosas sin cambiar el sentido del texto, y solo lo que hice fue agregar los pies de página, validando o dándole al lector lo que va diciendo el interno que sucedía, yo tratando de darle el soporte académico a lo que él va diciendo, ¿no? Si en realidad existe, no existe, cómo se llama desde términos, digamos, académicos, o bien a cuestiones anecdóticas. Por ejemplo, en una parte del texto, el interno dice, bueno, yo sé que sobre las Islas Marías no hay mucho escrito, escribió José Revueltas por allá en la década de los 40. No, ese tipo de cosas yo las corrijo porque José Revueltas estuvo en la década de los 30, efectivamente en las Islas Marías, cito cuál es la obra de Revueltas y en qué consiste la obra de los muros de agua que escribió José Revueltas, ¿no? Entonces es un poco esta parte de darle al lector una experiencia de lo que son una colonia penal, toda la reclusión, y digamos, hay eventos como el motín del año 2013 que se suscitó en las Islas Marías, y él cómo lo vive, aunque él no estaba directamente en el área donde sucedió el motín, pero cuáles fueron las consecuencias para ellos. Y aparte, en la parte introductoria o de presentación, viene la historia de un personaje que no quiero dejar pasar, que era Jorge Hernández Castillo. Jorge Hernández Castillo era conocido por el apodo del Guama, y era un sujeto bastante interesante porque es la única persona que pasó
Primero, a los 20 años reingresó a Lecumberri, en 1976 pasó a Santa Marta y desde 1986 pasó a las Islas Marías. Jorge Hernández Castillo es la única persona que yo conocí o conocía que estuvo 55 años de su vida en prisión, y tan lamentable es el suceso que él nos había pedido, parte de este proyecto de investigación, nos había pedido que hiciéramos su historia de vida. Desafortunadamente hace un mes falleció y apenas ni siquiera en libertad, falleció producto de una operación y lo habían trasladado a la casa de Camino en Medio, que está anexa al reclusorio sur de aquí de la Ciudad de México. Martín, pues qué interesantes trabajos tuyos, muy recientes. Vamos a obsequiar al auditorio un ejemplar de cada una de estas 3 publicaciones. Yo te preguntaba qué podemos hacer para que les cueste un poco más, no solamente mencionarnos en Twitter. Entonces vamos a dar estos 3 libros a la primera persona que en nuestro Twitter, que es @expediente_, nos diga cuándo se fundó el complejo penitenciario de Islas Marías y nos ponga el hashtag INACIPE Publicaciones. Martín, ¿alguna conclusión que nos quieras dar acerca de tus trabajos y de tus estudios acerca de la violencia en México? Bueno, primero que la violencia tenemos que seguir trabajando, analizando, estudiando este fenómeno para poder buscar algún tipo de respuestas que minimicen, disminuyan los efectos de la violencia. Y por otro lado, ya respecto de las publicaciones, pues obviamente esto ha sido un producto, digamos, de varios años, como lo podrá escuchar nuestro público, ¿no? Porque pues tengo más de 20 años involucrado en el mismo, o sea que no lo he dejado, y el tema de prisiones llevo casi el mismo tiempo trabajando en ello. Por lo tanto, estos 3 libros que están aquí son los que se han publicado este año, es decir, las 3 publicaciones son de este mismo año 2015, por lo tanto, pues es parte de la producción editorial también del instituto, que también habría que recordarle a nuestro público que estamos por cumplir 40 años de vida. El Instituto Nacional de Ciencias Penales el próximo año cumple su 40 aniversario, entonces esto forma parte de este crecimiento que también, en lo personal, por mis vínculos con el instituto durante más de 25 años, pues es el resultado del producto de investigación. Martín, te agradecemos mucho que nos hayas venido a hablar de todos tus estudios acerca de la violencia en México. Muchísimas gracias, Luz María. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.